Los saludo y los bendigo en la gracia y la paz de nuestro Dios Trino. Seamos todos bienvenidos en este tiempo, mis hermanos, y le damos gracias a Dios por nuestras vidas, porque Él permite que estemos aquí juntos, unidos nuevamente, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos al texto base que tenemos el día de hoy del mensaje, que está en la primera carta de Pedro, ¿no? En el capítulo 5, versículos del 7 al 8. Y nos dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Mis hermanos, vamos a entrar a la oración central. Vamos a orar juntos para comenzar el mensaje. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, porque nos permites reunirnos en tu nombre, nos permites rendirte culto libremente, Señor. Gracias por nuestra salvación eterna que nos diste por la fe en Jesús el Cristo, el único que pudo liberarnos de las maldiciones, de los desastres en la que estábamos atrapados. Señor, gracias por las vidas de cada uno de mis hermanos presentes hoy aquí, que han determinado en su corazón estar en el mejor lugar, Señor, que es estar en las enseñanzas de tu palabra. Señor, oramos para ser llenos de tu Espíritu Santo y tengamos las fuerzas espirituales y fuerzas físicas para estar atentos al mensaje y poder disfrutarlo, porque no es palabra de hombre, sino palabra de Dios, que es vida, es nuestra verdadera vida. Señor, ayúdanos a estar firmes en la fe para ser verdaderos discípulos de Cristo y que con tu poder podamos salvar, Señor, a esas almas que están pereciendo en el mundo. Señor, que alcancemos con tu evangelio a todas las naciones del mundo en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, oramos para que toda maquinación del diablo sea deshecha en el nombre de Jesús el Cristo. Y Señor, que todo lugar que pisen nuestros pies, en todo lugar seamos esos instrumentos en tus manos para que den sanidad, para que den salvación en los campos a donde nos envían. Padre, oramos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos, y retomando el título del mensaje del día de hoy, Donde nos dice: necesitamos comprender los problemas espirituales verdaderamente. ¿No? Y nosotros, para poder comprender estos problemas espirituales, nosotros necesitamos conocer el origen de estos problemas espirituales, ¿no? Y el origen de estos problemas espirituales se origina ¿dónde? En Génesis 3. La Biblia, que es palabra de Dios, nos revela, nos revela estos problemas espirituales que tienen un origen, ¿no? Y que se origina en Génesis 3. Vamos a recordar, hermanos, que Dios coloca al hombre en un mundo perfecto, ¿no? En Génesis 1 y 2 vemos el diseño perfecto de Dios, lo coloca ahí para que el hombre esté con Dios y sea plenamente feliz. El hombre era plenamente feliz en el diseño original que Dios creó para el hombre, ¿no? Y en Génesis 2:17 Dios le da un pacto, la advertencia, porque Dios es bueno y siempre advierte a sus hijos. Por eso nos dejó su palabra, para nosotros ser advertidos y por dónde caminar y no caer, ¿verdad? No resbalar, no fracasar. Entonces, en Génesis 2:17, ¿qué le dice? De todo árbol puedes comer, le da el camino del disfrute. De todo árbol tú puedes comer, pero el árbol que está en medio del huerto, de ese árbol no comas, porque si tú comes vas a morir. Le hablaba de la muerte espiritual. Pero ¿qué pasó en Génesis 3, hermanos? Vemos la caída del hombre, cuando Satanás entra con una mentira y le dice: tú puedes comer de ese árbol, no vas a morir, sino que sabe Dios que vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué hizo Satanás? Lo que Satanás tenía en su corazón lo colocó en la mujer, la codicia, porque hizo que la mujer viera el árbol a sus ojos agradable para comer.
árbol para alcanzar la sabiduría, dice, ¿no? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y él le cree a Satanás, se olvida, el hombre y la mujer se olvidan de la palabra, del pacto. Le creen a la voz del diablo y comen, ambos comen y se separan. Ahí se origina el problema espiritual. Vemos que se origina el pecado original, pasan a ser hijos del diablo, viven en maldiciones, empiezan a vivir en maldiciones y una vida de infierno, ¿verdad? Entonces ahí se origina. Y no solamente queda ahí. Vemos que en Génesis 3, del 16 al 19, Dios da las consecuencias de esta separación. Por haberte separado de mí, le dice al hombre, ¿no? Por haber escuchado la voz de tu mujer. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás todos los días de tu vida. En Génesis 3, del 16 al 19, le da las consecuencias. A partir del hombre viviría, porque cuando Dios da su palabra, se cumple, hermano. Entonces, a partir de ahí, el hombre que se separó de Dios vive esas consecuencias de dolor, de afanes, de fracasos, una vida en desastres, de infierno, una vida miserable. No, él no sabía en qué se metía, ¿no? Entonces, esos problemas espirituales se originan en Génesis 3 y podemos ver ahí que el hombre cuando se separa de Dios empieza a tener, ¿qué es lo primero que empieza a tener? Miedo, temor, vergüenza, ansiedad, preocupación. Queda muerto espiritualmente, queda con el corazón vacío. ¿Y quién habita en un corazón vacío? Si no está Dios, ¿quién habita? Satanás. Entonces Satanás pasó a ser su dueño, su gobernador, ¿no? Empezó a hacer del hombre su marioneta. Y hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy el hombre que está separado de Dios vive así. Satanás sigue haciendo eso hasta el día de hoy, esos desastres en la humanidad. Y la gente no lo sabe. Entonces, podemos comprender estos problemas espirituales verdaderamente cuando conocemos el origen, cómo se originó, dónde se originó y y quién lo originó. Lo originó Satanás, porque él es mentiroso, padre de mentira, ¿no? El hombre y la mujer desobedecieron, se separaron, tomaron su decisión, ¿no? Entonces, vemos que esto se origina en el principio, porque desde el principio el Señor nos revela para nosotros poder comprenderlo ordenadamente, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra es el único libro que nos va a mostrar, ¿verdad? A este ser maligno, de cómo opera, de cómo obra, y tenemos que conocerlo para no ser engañados. Por eso es necesario nosotros estar constantemente en la palabra, para también nosotros enseñar a otros y sacarlos de la ignorancia espiritual. Y esta ignorancia espiritual, cuando alguien te saca de esa ignorancia espiritual, está dando sanidad y salvación, porque va a conocer el origen de los problemas espirituales y va a poder comprender de por qué vive su vida así como vive, lleno de problemas. Sale de una, entra a otra, sale de una y sigue en problemas, dando vueltas en el mismo tema, ¿no? No sabe, sufre. ¿Por qué? Porque estos problemas espirituales también originan los problemas físicos, ¿no? Y es lamentable que hay iglesias que no hablen de Satanás. Hablan otros temas, no hablan de Satanás y no saben por qué sufren. La gente no sabe por qué sufre. Entonces hemos visto dónde se originan estos problemas para poder comprenderlos y para nosotros poder también saber cómo obran Satanás, los demonios, los espíritus inmundos, para dar la buena batalla. Y la batalla la tenemos vencida y ganada, porque ¿quién vino a resolver estos problemas espirituales? El Hijo de Dios, que vino del cielo a la tierra. Él es el único que anuló estos problemas espirituales. El Cristo que vino como el verdadero rey a deshacer las obras del diablo. El único que pudo restaurar esto. Ahora, gracias al sacrificio de muerte de Cristo, ¿no? En la cruz, el hombre que cree en Cristo tiene libre acceso al trono de Dios, al reino celestial. Entonces también vemos el problema, pero también vemos la solución, que es solo Cristo. Vamos al primer contenido y vamos a conocer a este ser maligno
Ya nosotros conocemos, acá hay versículos muy conocidos porque nosotros siempre estamos constantemente discipulándonos, ¿no? En nuestra escuela de evangelismo. Entonces nos dice quién era y ahora quién es. Él no era Satanás, lo sabemos ahora nosotros, ¿no? Él era un ángel, un querubín protector creado por Dios, nos dice en Ezequiel 28 del 13 al 19. Dios nos revela que era un ser creado por Dios, un ser espiritual, pero que se rebeló con Dios, quiso ser como Dios. Cuando vemos en Isaías 14, del 12 al 15, nos dice que él pecó porque él quiso ser como Dios. Por eso fue arrojado a la tierra. Él fue arrojado a la tierra y cuando él cae como ese ángel entenebrecido, ese ángel caído, ¿no? Porque cuando vemos en Ezequiel 28:19 dice que espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, él es un espanto. Satanás es feo porque cayó en cenizas a la tierra, a los lados del abismo. Entonces ese fue el pecado de este querubín protector, querer ser como Dios. Y cuando cae como Satanás, ¿no? La palabra nos dice que él es enemigo de Dios, se convierte en enemigo de Dios. Él es el adversario, porque su nombre que es Satanás significa adversario. Siempre es rebelde, siempre quiere destruir todo lo de Dios. También, él tiene muchos nombres, ¿no? El dragón, la serpiente antigua. También le dicen diablo, y diablo tiene muchos sinónimos, hermanos. El acusador, el divisor, el tentador, el engañador, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo le dice el príncipe de este mundo, que nada tiene en mí, dice en una de citas bíblicas, ¿no? El Dios de este siglo. ¿Por qué el príncipe de este mundo? ¿Por qué gobierna el mundo? Porque el hombre le entregó, en Génesis 3 le entregó todo lo que Dios le había dado al hombre, todo lo que Dios le dio al hombre, la autoridad, toda, el señorío, porque lo hizo señor y juez al hombre. Dios lo hizo al hombre señor y juez en el principio, en Génesis 2, en Génesis 1 y 2. Pero en Génesis 3, cuando el hombre por su desobediencia se separa, le entregó todo esto. Todo eso le entregó a Satanás, ¿no? Y ahora, ¿quién gobierna es Satanás? Pero Satanás gobierna sobre los hijos que están separados de Dios. Mejor dicho, sobre sus hijos, ¿no? Los que están separados de Dios. Porque a nosotros quien nos gobierna es el Espíritu de Dios, ¿no? Nosotros somos dichosos por eso, porque conocemos estas verdades y las estamos conociendo cada vez más para no ser engañados por este ser, por este enemigo de Dios. Y como es enemigo de Dios, es también enemigo de los hijos de Dios, de los evangelistas, ¿no? Y la palabra nos dice de que su reino está organizado jerárquicamente, ¿no? Es un reino invisible, Satanás es espiritual, es un ser invisible, no lo vemos, lo creemos por la palabra, por fe creemos todo lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? Y nos dice que está muy bien organizado con entidades de maldad. Ejercen influencia sobre el sistema mundial mediante engaños, distorsión y caos. Cuando nosotros vemos Efesios 6:12, ahí nos habla de esta jerarquía, porque dice, ¿no? Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, nos dice. Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que nos dice la palabra, nos está revelando, ¿no? ¿Cómo opera este ser? ¿Quién es este ser? Ahora, ¿quién es? ¿Y cómo opera aquí? No sé si ustedes han escuchado, hermanos, que hay presidentes que tienen chamanes, adivinos, en sus oficinas y que van a hacerles las limpias y que le van a hacer muchas cosas, ¿no? Satanás está obrando, los tiene ahí cautivos a estas personas, ¿no? Por la gente por querer buscar solución entra más a los terrenos de Satanás, no saben el mundo espiritual en el que se meten, donde Satanás está gobernando, ¿no? Vamos al contenido número 2, ¿no? Y nos dice el título, conozcamos cómo obra para no caer ante sus engaños, ¿no? Y como les dije en un principio, él es padre de mentira, mentiroso, engañó a la mujer con una mentira. No, no vas a morir.
sino vas a ser como Dios. Y ahí empezó todos los desastres de la humanidad, ¿no? Porque ese pecado original pasa de generación en generación. Es un pecado espiritual, un problema espiritual. Pero eso pasa en los hijos que están, en las personas que están separadas de Dios, ¿no? La palabra nos dice en Juan 8:44 que Él es homicida desde el principio y padre de mentira. Y Él siempre busca tentar. Él se disfraza como ángel de luz. Claro, Él no se va a hacer presente porque es feo, pero aparte es un ser espiritual. Y Él siempre busca tentar con cosas que te van a cautivar, te van a encandilar, porque todo entra por los ojos, ¿no? Y eso fue lo que hizo con la mujer al principio, por los ojos, ¿no? Siempre está haciendo estorbo para que no se salven y no vean solo Cristo, como dice 2 Corintios 4 del 3 al 5. Ha enceguecido a los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Está haciendo estorbo. Satanás ya tiene atrapado ahí, ¿no? A los que están separados de Dios. ¿A quién hace más estorbo? Es a los hijos de Dios. Él no quiere que un evangelista como nosotros se encuentre con uno de sus hijos porque sabe que lo vamos a rescatar en el nombre de Cristo, ¿no? Y con el poder del Espíritu Santo nosotros los vamos a rescatar. Satanás no quiere y siempre hace estorbo, siempre, hermano. ¿No? Está como león rugiente buscando a quien devorar, o sobre todo a nosotros, tus evangelistas. Por eso la palabra nos dice que tenemos que ser sobrios y velar. Nosotros hemos sido llamados a velar, a adorar, a orar, a alabar a nuestro Señor. Todo esto hace que las tinieblas se quebranten, se desvanezcan. ¿Para qué? Para que se levanten las obras del Espíritu Santo, las obras de salvación, porque eso es lo que el Señor desea. ¿No? Y eso es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿no? También la palabra nos dice que tira dardos de fuego a nuestras mentes. Por eso nuestras mentes, hermanos, tienen que ser llenas de la palabra de Dios y gobernadas solamente por el Espíritu de Dios, porque esto es un campo de batalla, un lugar donde Él utiliza mucho, ¿no? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué le estamos metiendo diariamente a nuestra mente? Nuestros corazones, cuando hay heridas del pasado, nosotros no estamos solos, no nos sintamos solos, y eso siempre se lo digo a mi papá. Tú no estás solo, Dios Trino está contigo, ¿no? Utiliza lo grabado, de lo que traíamos de la antigua naturaleza, y trae males para llevarnos a la incredulidad y desanimarnos. Trae males, hace estorbo, enfermedades, siempre está estorbando. Él nos está observando, Él está observando nuestras debilidades. Ay, míralos, ¿en qué va a caer este? Lo voy a acusar. ¿En qué va a caer? Nuestras concupiscencias, nuestros deseos. Tenemos que entender que nosotros estamos aquí para hacer el deseo de Dios, porque si no vamos a ser muy engañados por Satanás y va a entrar la incredulidad. Satanás está acechando, hermano. Mire, nosotros la semana pasada teníamos visita al campo donde nuestra hermana que está en Vía El Salvador, ella tuvo un tema familiar y no pudimos ir. Ella nos dijo que no, que tenía un tema. Ayer también ya teníamos programado ir, porque nosotros hemos quedado en ir todas las semanas para darle palabra, pues, ¿no? Ellas nos recibieron de una manera muy cálida, ¿no? Muy generosas. Y ayer me dice ella que no, que cancela la visita porque su niña está mal, está pasando un tema viral de tos, de gripe, febrita y está toda llorona, ¿no? Entonces, me dijo, no, que le pase. Mire, cómo es Satanás, mis hermanos. Por eso siempre oremos por ese campo, ¿no? Oremos por unos por otros. Porque Satanás está haciendo estorbo, está buscando que no se predique la palabra. Eso es lo que hace Satanás. Ese es, ese es su mayor objetivo de Satanás, llevarse a todos al infierno. Vamos al contenido 3, mi hermano Alberto. Nosotros, hermanos, tenemos la buena noticia, las buenas nuevas de gran gozo, la buena noticia de la salvación, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario, ¿no? La batalla espiritual la ganó para nosotros. Él cuando murió, vemos en Juan 19:30, consumó, murió, resucitó al tercer día, venció.
todos estos problemas espirituales, Él las anuló. Esos problemas que nos traía que el pecado original, las maldiciones, estábamos en Satanás, atrapados por él, nuestro respaldo el infierno, una vida de sufrimiento, dolor, afanes, fracasos. El hombre que está separado de Dios no tiene dirección, está dando vueltas en lo mismo, no sabe cómo solucionar sus problemas. Pero nosotros, Dios nos ha levantado para mostrarles el camino, ¿no? Para enseñarles, para guiarles, y por eso tenemos que prepararnos cada vez más. Y a Satanás no va a venir a molestarnos. Entonces vemos que Cristo nos libertó de esos problemas espirituales, los exhibió. Y voy a leer Colosenses 2:14, porque ese es un versículo, uno de los versículos que yo aprendí cuando comencé el Evangelio, ¿no? Nos dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. ¿O dónde lo puse? Ay, no lo saqué. Bueno, nos dice que anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, ¿no? Donde exhibió esas potestades, a esos principados, a esas huestes de maldad. Los venció en la cruz, dice Colosenses 2:14. ¿No? Y es que para eso vino el Hijo de Dios, como el verdadero Rey, a deshacer las obras del diablo. Se cumplió la promesa de Génesis 3:15, que vendría el Cristo a deshacer esa cabeza, esa autoridad que tenía Satanás, en la cual el hombre le entregó al principio. Pero ahora los que están en Cristo ya no. Ahora nuestro Rey, nuestro Señor, el que nos gobierna es Cristo, el Dios Trino, Emmanuel, ¿no? Y la palabra nos dice que el destino de Satanás es el lago de fuego. Él ya fue juzgado, él ya está vencido. Lo único que él está haciendo, ¿qué es? Manotazos de ahogado, ¿no? Porque él sabe, la palabra dice que él sabe que, que ya le queda el tiempo muy corto para él. Por eso cada vez, por eso es que la palabra dice que va a empeorar este mundo, hermano. Va a empeorar este mundo. Va a haber mucha maldad. El corazón de muchos se va a enfriar. Eso dice la palabra, ¿no? Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, los que hemos sido rescatados de estos problemas espirituales, podemos venir tranquilamente, podemos entrar al trono de la gracia de nuestro Dios Trino con confianza, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿no? Como dice Primera de Pedro 5, de 7 a 9, y eso lo hemos leído al principio, ¿no? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, para no ser engañados por este ser maligno, ¿no? Y entrar con confianza, porque ya el Señor nos liberó de todo esto. Y además tenemos el respaldo de Dios, ¿no? Entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Dice la palabra. Y este versículo que me gusta muchísimo, ¿no? Filipenses 4, de 6 al 7, yo sé que a ustedes también les gusta, nos dice que por nada estemos afanosos, por nada, hermano, sino que entremos en oración, en ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Mire, el Señor es nuestro reposo. Cuando nosotros leemos la palabra, estos versículos, el Señor es nuestro reposo, nuestro descanso, nuestra confianza. El Señor es nuestro respaldo, ¿no? Y no nos manda solos al campo. Con nosotros van ángeles. Y también en la palabra nos dice el Señor que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y la mayor armadura, ¿cuál es? Nuestra fe, ¿no? Nuestra fe en la palabra, en lo que Dios dice, obedientes en la oración, alabanzas. Y voy a leer, hermanos, Primera de Juan 5, del 4 al 5, donde dice que nuestra fe es solo en Cristo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, nosotros estamos en Cristo por fe, por la gracia de Dios. Y Él venció toda potestad, toda la tiniebla. Si nosotros estamos dentro de Cristo, entonces no nos puede tocar, no nos puede tocar, ¿verdad? Y si sucede algo en nuestras vidas es porque Dios lo permite para crecer espiritualmente, para aferrarnos más a la palabra, para estar adheridos. Yo siempre digo adheridos a su palabra, aferrarnos más, ¿no? Y para mostrarnos pues que dentro de una situación, una crisis, un conflicto, Dios muestra su gloria y Dios da la solución. Hay una bendición ahí, hermano. Amén. Entonces vamos a terminar con la conclusión. Sigamos entrenándonos en el conocimiento de Dios para ganar la batalla espiritual. La batalla espiritual ya está ganada en el nombre de Cristo, pero siempre nosotros tenemos que examinarnos, ¿no? Porque nuestro yo, ¿no? Muchas veces nos jala, ¿no? El mundo que está gobernado por Satanás nos jala, porque tenemos familias cercanas que no andan con nosotros en la palabra, ¿no? Entonces siempre ellos están, y Satanás los utiliza, hermano, para, para llevarnos atrás, ¿no? Y esa batalla espiritual contra Satanás. ¿Cómo ganamos la batalla espiritual contra Satanás, contra el mundo, con nuestro yo, de nuestro yo? Solo la palabra, la oración y el evangelismo, ¿no? Porque cuando nosotros evangelizamos, salvamos un alma del infierno, tumbamos el poder de las tinieblas. Y nosotros hemos sido llamados para eso, para ser discípulos, para ser discípulos. Entonces, hermanos, vivamos disfrutando, centrados en el fundamento de nuestra fe. Nuestro fundamento de nuestra fe es solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la guía, la obra y la llenura del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que el poder que usa Dios para levantar las obras a través de nosotros, porque nosotros entendemos que nosotros no hacemos nada, sino es Dios quien lo hace a través de nosotros. Nosotros somos siervos, instrumentos en las manos del Señor para hacer su voluntad y estar concentrados 24 horas. La palabra, la oración, la adoración, el evangelismo. Vamos a ver cómo se levantan esas obras del Espíritu Santo. Algunos de aquí ya tienen esas experiencias, esa evidencia, ¿no? Entonces, mis hermanos, se va a levantar el establecimiento del reino porque nosotros creemos que tenemos la absoluta soberanía de Dios en nuestras vidas. Él es soberano, es nuestro dueño. Y Emanuel, Él está con nosotros siempre, siempre. Y coloqué ahí Hechos 1:14 porque nosotros eh, tenemos un modelo, ¿no? Donde los discípulos, después que Jesús se fue, pues se fueron todos juntos, dice al aposento alto de Marcos, donde oraban unánimes, juntos, en unidad, perseveraban en oración. ¿Para qué? Para que se salven las almas, porque ese era el deseo principal, y eso es el deseo, el primer deseo de Dios, ¿no? El único deseo de Dios, de que todos reciban salvación, de que todos se arrepientan, de que todos reciban a su Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén, mis hermanos. Vamos a culminar con una oración. Vamos a orar, hermano. Amado Dios Trino, gracias por tu palabra. Gracias por tan grande revelación que nos diste a través de tu palabra. Gracias por revelarnos la existencia de las verdades espirituales, por mostrarnos que hay problemas espirituales que originan los males y los sufrimientos de la humanidad, que están, que están originando en esas personas que están separadas de ti, que no lo saben, Señor. Gracias porque nos has dado la única solución que anula estos problemas espirituales, que es solo Cristo. Tu palabra nos dice, Señor, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es salvo. Porque solo Cristo nos libera de las maldiciones, del pecado, de Satanás. Solo Cristo nos da la victoria sobre
las tinieblas y solo Cristo restaura, nos restaura al original. Señor, sigue edificándonos en tu palabra, en la oración y en el evangelismo, para ser tus discípulos idóneos, para enseñar y levantar a otros discípulos que le darán continuidad al movimiento de vida, tal como dice en tu palabra, como está escrito en 2 de Timoteo 2, del 1 al 2. Y nos dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina. Amén y amén.